Esta es La Vasija, Radio Cultural de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, y contiene leyendas, cuentos, biografías, historia, arte y música. Conducción y producción de Rubén Daniel Roude. Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy nuevamente para acompañarte en este nuevo programa. Para hoy tengo en La Vasija algo sobre los ermitaños. ¿Qué son los ermitaños ornamentales? Es decir, los ermitaños de adorno que había en una época. También voy a contarte qué es el guajojó. Es una palabra muy poco conocida, pero ya te voy a explicar de qué se trata. También te voy a contar un mail que me escribió mi primo Kelo contándome una historia de Hipólito Bouchard, realmente muy poco conocida y que tiene que ver por supuesto con nuestra historia. Además, ¿qué es la guerra de Zapa que aplicó nuestro general San Martín cuando fue a libertar Chile? Así que interesantes entonces los temas de hoy que voy a contarte, y además un poquito de música para amenizar el programa. Te pregunto, ¿sos una persona ermitaña? ¿O tenés carácter o actitudes de ermitaño? ¿Sabés realmente cómo es una persona ermitaña? Te voy a explicar. El ermitaño es un individuo que habita en un lugar solitario con el fin de vivir su vida sin el contacto de las demás personas. Él se aparta de los vínculos sociales con el fin de entregarse a Dios o un ser superior, según su creencia, para dedicarse a la oración, a meditar, a purificar su alma, a adquirir sabiduría, conectarse con el universo y también a cuidar de la ermita. ¿Y qué es una ermita? La ermita es la capilla o templo que permite al fraile o ermitaño practicar en paz su propia vocación. Puede ser una cueva o una pequeña habitación donde habita con elementos mínimos para vivir. Esta palabra de ermitaño tiene origen en el latín. Viene del vocablo eremita, que deriva del griego que significa desierto. Sin embargo, el término ermitaño se extendió para significar todo aquel que vive en soledad. Esta palabra ermitaño es usado como sinónimo de eremita, antisocial, solitario, misántropo, asceta, entre otros sinónimos, otros términos, ¿no? Y el antónimo, lo contrario de este término, sería ser un ser sociable. No quiere decir que un ermitaño sea una persona antisocial, sino que se relaciona con la sociedad por voluntad propia. No se lo exige, él lo hace por su propia voluntad. Pero hubo un tiempo en Inglaterra, allá por el siglo XVIII, que estos ingleses eran tan excéntricos, que llegó a la edad de oro la excentricidad en ese lugar. Y surgió la moda de los ermitaños ornamentales. Vamos a ver cómo era. Yo te voy a contar. El pionero de esta curiosa y excéntrica diversión fue un tal Charles Hamilton. Era un honorable caballero cuya ocupación favorita era la soledad, ¿no? Y en su casa solariega, que tenía ahí en Pines Hall, en Surrey,
pasaba el tiempo entregado a la meditación. Y en esa circunstancia, un día, le surgió la idea de volverse ermitaño. Y como era una persona de mucho dinero, en su mansión hizo construir un pintoresco edificio en forma de panal, que después lo amuebló y lo llenó de libros. En esa eremita pasaría el resto de su existencia, en lo que él había ideado, sin ver a otra persona, a otro ser humano, aparte de su mayordomo. Por supuesto, porque este hombre, el mayordomo, le iba a llevar su comida con la puntualidad de siempre, porque, convengamos, Hamilton no era de comer raíces, ¿no? O como decimos aquí en el barrio, tripas vacías, corazón sin alegría. Y ya se había mandado a confeccionar una túnica de lienzo muy suave, cuando dijo, ¿cómo? A ver, reconsideró la decisión, dijo, ¿cómo iba él, amante de la limpieza, dejarse crecer el pelo y las uñas? Por supuesto, dijo que no. Así que entonces dijo, voy a mandar a publicar en el periódico un aviso que decía lo siguiente: se busca ermitaño honorable de carácter ornamental. Condiciones: vivirá 6 años como mínimo en la ermita con una Biblia, instrumentos ópticos, una estera, un reclinatorio y un reloj de arena. Recibirá agua y alimentos de la casa del solicitante. Usará túnica y no deberá cortarse el pelo y las uñas ni afeitarse. Se abstendrá de hablar con los sirvientes y no pondrá un pie fuera de la ermita. Al cabo de los 6 años estipulados, el ermitaño recibirá 700 libras esterlinas. Acudir a Pine Hall, bla bla bla. Y aunque parezca mentira, pronto llegó el primer interesado. Pero Hamilton le advirtió que si por algún motivo no cumplía al pie de la letra las condiciones ya estipuladas en el aviso, en el contrato, no iba a recibir ni un solo centavo. Pero lamentablemente 3 semanas después de instalado este voluntario, Hamilton descubrió con amargura, muy amargado, que su ermitaño ornamental había escapado llevándose el reloj de arena y la estera para dormir. Pero al poco tiempo también aparecieron los avivados. Estaban atraídos por el lujo de estas mansiones señoriales y la oportunidad de recibir un pago por estar dedicado solamente a hacer nada. Entonces comenzaron a aparecer avisos ofreciéndose como ermitaños a quienes quisieran tenerlos en sus parques o bosques, y un aviso decía así lo siguiente, presten atención, por si querés hacer uno vos también un avisito de esto: joven deseoso de abandonar el mundo y vivir como ermitaño en lugar conveniente de Inglaterra, busca gentilhombre británico que quiera retirarse de la sociedad humana con su representación. Cualquier oferta a St. Laurent tal deberá enviarse a Mr. Houghton, número 6, Coleman, mencionando sueldo y número de años solicitario estipulados. Esperemos aquí. Hoy no se nos escapa. Sí. Tremenda paliza la espera. Sí, ahí está. Atrápalo. No, ya no más, por favor. No más, auxilio. Golpes, empujones, patadas, encerrar en los baños, en los salones, romper los libros. Esto es maltrato, bullying físico. En los últimos años, el bullying físico se ha mezclado con diversas formas de abuso sexual. El bullying físico se conoce por las heridas y moretones que deja. Mamá, ya no me peguen más.
El acoso escolar entre alumnos es una epidemia silenciosa. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores. Bueno, hoy recibí un mail de mi primo Miguel, que vive allá en la ciudad de Colón. Y cómo cambian los tiempos, ¿no? Hoy decimos, recibí un mail. Antes decíamos, me escribió o le escribí. ¿Cómo ha cambiado todo con la tecnología? El acto es el mismo. Escribimos a mano una carta, como escribimos también un mail, un correo electrónico, pero antes decíamos así, me escribió fulano o le escribí a mengano. Ahora no, ahora decimos, me mandó un mail fulano, le mandé un mail. Escribimos igual en teclado con una lapicera, es lo mismo, pero bueno, han cambiado los tiempos. Y decía que he recibido este mail y a él le gusta escribir cosas que tienen que ver con la historia. A él le gusta estudiar mucho la historia argentina, ha sido marino. Le voy a relatar lo que me escribió en este mail. Le voy a leer textualmente como él me lo narra, ¿no? Un acontecimiento que es muy poco conocido, que tiene que ver con Hipólito Buchar, que anduvo en las islas Hawái y lamentablemente tuvo que realizar ahí un fusilamiento. Se lo voy a leer tal cual como él me lo escribió, porque es una manera muy, muy amena, muy linda como lo hizo. Y dice así: preparen armas, apunten, fuego. Un seco estampido sacude las arenas de las playas lamidas por el océano Pacífico. El humo de los fusiles se diluye prontamente y el halo de la muerte se lleva la vida de aquel desdichado que, condenado a morir fusilado, portaba el signo de la justicia argentina. Qué lejos se veía la patria naciente. Aquel 6 de octubre de 1818, a las 11 de la mañana, en Kaumauli, Hawái, el marino Enrique Griffith enfrenta a 4 fusileros de infante de marina argentina que descargaran sus armas sobre su cuerpo. Frente a él, de riguroso uniforme naval, rostro adusto, inexpresivo acorde
al momento tan difícil el comandante de la fragata La Argentina, sargento mayor de marina Hipólito Buchar, y junto a él toda la tripulación con sus oficiales. También, en otro grupo más atrás, engrillados, el resto de los compañeros del que era pasado por las armas. Sus espaldas estaban charqueadas por las docenas de azotes reglamentarios, como eran las penas que se aplicaban a los reos culpables de delitos mayores. ¿Qué había pasado? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían en el archipiélago de Hawái? La historia dice que formaban parte de la tripulación que se amotinó en el paso del Cabo de Hornos con la fragata Chacabuco, que partiera desde Buenos Aires en mayo de 1817, con patente de corso a cargo del gobierno argentino. Amotinarse era un delito gravísimo, con penas severas. Los amotinados no hicieron caso a las autoridades de Chile. Desembarcaron a la oficialidad y tripulantes que estaban en desacuerdo. Continuaron luego simulando ser corso, sin serlo, cometiendo acciones de piratería y saqueos a toda la costa del Pacífico hasta llegar a Hawái. Además, vendieron ilegalmente la fragata al rey del archipiélago, que aprovecha holgadamente la transacción, sabiendo que aquello no era lícito. El brillante y valiente marino Buchar, Hipólito Buchar, llega después en un derrotero sin igual en la historia naval, la bandera argentina y el mensaje de libertad sembrando con toda luz a su paso. Se entera de la rapacidad de aquellos supuestos marinos y procede a buscarlos y aplicar, por supuesto, la justicia argentina como ejemplo al mundo. Hay entretelones muy interesantes en este relato, pero sería mejor hasta aquí llegar hoy, así que les mando un abrazo naval, un graznar de gaviotas muy grande a todos. Dios los bendiga, camadas navales. Así termina el mail que me ha enviado mi primo Miguel y que más adelante les voy a leer también algunos otros que él prometió mandarme. Espero que les haya gustado. Quien deja basura a su paso, deja la huella de su cultura. ¿Sabes qué es la guerra de Zapa? Bueno, voy a contártelo. Cómo usó esa estrategia el general San Martín cuando estaba por liberar a Chile de los españoles. Por supuesto, con su glorioso ejército de los Andes. Esta guerra de Zapa se trataba de una serie de tareas cuyo objetivo era asegurar que las operaciones militares salgan bien, sean exitosas y despisten al enemigo. Hacer que creyeran, por ejemplo, que San Martín iba a hacer una cosa y en realidad él iba a hacer otra. Y esto se lograba difundiendo noticias falsas de manera que sean creíbles. Entonces, para este trabajo, formó a unos agentes disfrazados de simples habitantes de la zona que cruzaban a Chile y que estaban en contra de lo que San Martín quería hacer. A esta estrategia ayudó también que los chilenos vivían sometidos por los españoles
y tenían la gran esperanza de lograr su independencia, es decir, librarse de ellos. También ayudaron a esta guerra de Zapa los indígenas del sur de Chile. El Libertador los reunió a los caciques pehuenches y les pidió permiso para pasar por esa región. Pero no era esa su intención. Él no pensaba cruzar por allí. Él lo hizo para que los indígenas que andaban bien con los realistas les fueran con la información a los jefes enemigos y la tomaran como cierta. Y en esa estrategia hubo un oficial que tuvo el mayor protagonismo. Se trataba del mayor José Antonio Álvarez Condarco. Además de dirigir la fábrica de pólvora del ejército sanmartiniano, realizó una tarea heroica, porque este hombre patriota se jugó la vida en una acción realmente temeraria. Este hombre cruzó a Chile por el Paso de los Patos y entró a Santiago con la misión de entregarle al jefe del ejército realista, que se llamaba Marcó del Pont, una copia de la Declaración de Independencia Argentina. Imagínense, era realmente un insulto y un atrevimiento mortal presentarse así, con esas ínfulas y en territorio enemigo. Y por supuesto, Marcó del Pont quemó en la plaza pública la copia y le ordenó a Álvarez Condarco que se vaya inmediatamente de Chile, y que para que se vaya rápido le indicó el camino más corto. Y como de los escarmentados nacen los avivados, eso precisamente era lo que nuestro arriesgado patriota quería, porque su verdadera misión consistía en estudiar el terreno por donde debía cruzar el grueso del ejército de San Martín. Una vez en su base argentina, debido a su gran memoria visual, pudo hacer los mapas del trayecto con todos los detalles geográficos para que el cruce se realice con el éxito esperado, como fue, ¿no? Como cuenta la historia. Bien, ahora conoces un poco más de nuestro padre de la patria. No solo tenía bravura, también tenía inteligencia, como quedó demostrado y asentado en los hechos históricos. Por todo eso es que hay estatuas en todo el mundo que reconocen su obra y su valor. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en el próximo programa con un nuevo contenido de La Vasija. Suscríbete para que te avisemos cuando saldrá el próximo programa.